a las células vegetales. No se olviden las características que tienen cada una de estas, ¿ya? Las células parenquimáticas, colénquima y esclerénquima, que también esas van a ser eh, preguntas que posiblemente puedan estar en el examen. Ahora, tenemos a la pared celular. Esta pared celular, a ver, un ratito me van a esperar, por favor, voy a hablar con algunos estudiantes. Bueno, les pido disculpas siempre, jóvenes, por estas interrupciones, ¿ya? Entonces, vamos a ver lo que se llama la formación de la pared celular. ¿Cómo es que se forma la pared celular, ya? Para esto vamos a hablar en principio sobre el origen, dónde se origina el inicio de la formación de la pared. La formación de la pared se inicia en la etapa que es la citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? La citocinesis es la división de la membrana citoplasmática, ¿ya? Esa es la citocinesis, que es la última etapa
que es la última etapa de la división celular. Entonces, el origen de la pared celular es en la citocinesis. ¿Cómo es la formación de la pared celular? La formación de la pared celular se da en tres etapas, ¿ya? En tres etapas. Uno, que se llama el fragmoplasto, que viene de fragmentos. Estos fragmentos son del aparato de Golgi y el retículo endoplasmático que se coloca en la zona ecuatorial. Luego está la segunda etapa, que se llama placa celular. Esta placa celular, o en esta etapa de la placa celular, lo que ocurre es la unión de estos fragmentos. Se unen estos fragmentos dejando un espacio que va a servir para la comunicación entre las células, ¿ya? Y por último, esta es la tercera etapa. Esta tercera etapa, que viene a ser la formación de la pared celular, que va a consistir en la lámina media, pared celular primaria y pared celular secundaria. Entonces, esta formación de la pared celular va conjuntamente con el desarrollo o el crecimiento en los vegetales, ¿ya? A medida que las plantas se hacen adultas, entonces la pared celular también se va engrosando de la misma manera. En esta figurita podemos observar estos fragmentos que vienen de lo que es el aparato de Golgi o el retículo endoplasmático, ¿no? Es lo primero que viene. Estos se unen y dejan estos espacios que les decía, ¿no? Los espacios. Estos espacios se llaman plasmodesmos, que van a servir para la comunicación de la célula 1 con la célula 2, por decir, ¿no? Luego está la formación de la pared celular, que consiste en la lámina media, en la pared celular primaria y la pared celular secundaria, ¿no? Entonces nos dicen que la pared celular no aparece en todas las células. Puede aparecer en los hongos, en los vegetales y algunas procariotas. No hay pared celular en los animales, ¿no? Tampoco tiene pared celular las bacterias, perdón. ¿Cuáles son las funciones de la pared celular? O sea, ¿cuál es la función que debe realizar la pared celular?
Uno es que sirve como esqueleto, que le va a conferir la estabilidad a la célula. Segundo, va a determinar la forma de la célula, si va a ser una célula plana, isodiametral, si va a ser cilíndrica, etcétera. Quien va a definir es la pared celular. Luego está la protección frente a los agentes externos. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son los agentes externos? Los agentes externos pueden ser los microorganismos, que podrían ser bacterias, hongos, virus, etcétera, o también pueden ser ambientales, como el viento, la lluvia, el sol, etcétera, ¿no? Entonces, la pared celular hace una protección frente a estos agentes externos. Y otro que es de mucha importancia es la que va compensando la presión osmótica. Cuando se dice que es osmótica esta presión, es cuando las sustancias o componentes tienen que pasar a través de una membrana, ¿no? La ósmosis. Es eso, ¿no? Que tiene esa capacidad de poder absorber o ingresar o sacar también, dependiendo de la presión que esté presentando la estructura. Entonces, estas son las 4 funciones de importancia que tiene la pared celular, ¿ya? Pues aquí se me ha repetido esto, que es la formación de la pared celular, que es el fragmoplasto, placa celular y la formación de la pared celular, ¿no? En la formación de la pared celular tenemos la lámina media, la pared celular primaria, pared celular secundaria. Entonces está mucho más completo, ¿no? Porque aquí tenemos la unión de fragmentos y también tenemos los espacios que se denominan plasmodesmos, ¿no? Con espacios plasmodesmos, estos son los que van a permitir la comunicación. Y aquí está cómo es que se forma la pared celular. Ya vamos a repetir nuevamente. Es los fragmentos que se ponen en la parte media de la célula, ¿no? Estos fragmentos se van uniendo, ¿no? Dejando espacios que son los plasmodesmos, y luego empieza la formación de la pared celular, teniendo la lámina media, pared celular primaria, y aquí ya tenemos la pared celular secundaria, ¿no? La pared celular primaria se ve como estas microfibrillas desordenadas, porque la celulosa es el componente más importante, y tenemos esta estructura para que ustedes puedan entender cómo es que se va formando la pared celular. Pasa por el fragmoplasto, la placa celular, y tenemos aquí esta raya negra que viene a ser la lámina media, que es el que va a dividir en realidad a las 2 células, aquí como en este caso. Estamos viendo esta partecita ahorita, ¿no? Que está entre estas células. Lo verde son las paredes primarias de ambos lados, y los otros colores de la gama de café son las paredes celulares secundarias, ¿ya? Son las secundarias. La pared secundaria ya tiene una estructura mucho más clara, donde muestra a las microfibrillas, fíjense,
bien ordenaditas, ¿no? Todos van en una sola dirección. Un año pueden ser de este lado, otro año puede ser de este otro lado, etcétera. Esa es la pared celular secundaria. En esta pared secundaria tenemos un componente que se llama la lignina, ¿no? Esta lignina es lo que le da la dureza a estas microfibrillas de celulosa. Es lo que le va a conferir la dureza o la rigidez que tienen las paredes celulares. Aquí podemos observar, aquí está nuestra lámina media, aquí tenemos nuestra pared primaria y la pared secundaria tiene muchas capas, en este caso 4 capas. El primer año las microfibrillas van de esta manera, ¿no? El segundo año en otra dirección. La tercera tiene otra disposición y así sucesivamente. A medida que se van formando las capitas, desaparece el citoplasma de la célula y al final muere la célula, ¿no? Entonces, es de importancia entender que el crecimiento de la pared celular es hacia la parte interna de la célula, ¿no? No es hacia la parte externa, es hacia la parte interna de la célula. Esta es otra figurita que me ha parecido muy interesante, que tal vez explique mucho mejor. Tenemos aquí en la parte central la lámina media. No se olviden esta composición que tiene. La lámina media está compuesta por pectatos, por celulosa y por proteína. Tiene 3 componentes que están en la parte media entre 2 células. ¿Qué capa divide entre 2 células? Es la lámina media. Eso también va a ir como pregunta de examen, ¿no? Es importante saber quién es el que divide a las células. Cualquier capa divide a las células es la lámina media, que es la primera capa de la pared celular. La segunda capa de la pared celular viene a ser la pared primaria, que es esto, ¿no? Que le sigue a ambos lados. ¿Cuáles son los componentes de esta pared primaria? Es la pectina, celulosa, hemicelulosa y proteína. Son 4 componentes muy importantes en lo que va a ser la segunda capa, que viene a ser la pared primaria. Ya el resto de las capas viene a ser lo que se llama la pared secundaria, donde ahí tenemos como un componente importante a la celulosa, pero que esta celulosa va acompañada de la lignina. La lignina es un compuesto tipo gel que se superpone sobre estas celulosas, ¿no? Se va poniendo sobre esto. Y dependiendo de la cantidad de lignina, va a tener también esa célula cierto componente de, ¿cómo estás? Componente de dureza.
van a disculpar la interrupción, por favor. Ya. Entonces, tenemos, aparte de la celulosa, el otro componente que es la lignina. Les decía que es lo que le va a dar la dureza a estas capas de la pared celular secundaria. Gracias a esto, las maderas, por ejemplo, se clasifican pues en madera suave, dura, semidura, etcétera, ¿verdad? Esa clasificación se debe al componente de la lignina. Anoten bien claro, por favor, que es uno de los componentes importantes que tiene la pared celular secundaria. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Hemos visto Perdón, toda la dice que formación de la... Dime, hijo. la lignina, ¿qué función cumple en las plantas? La lignina es parte de la pared celular secundaria. Esta pared celular secundaria en los vegetales forma en realidad las maderas en los árboles, en los arbustos, todo eso es parte de esto. Y esta lignina, dependiendo de la cantidad que se vaya a depositar, por eso se dice lo que les había indicado anteriormente, madera suave, madera dura, semidura, extremadamente dura, etcétera, ¿no? Es por el componente de esta lignina, es parte de la estructura de la pared celular en las células vegetales de lo que van a ser todas aquellas plantas, árboles o arbustos. ¿Con eso te aclaro? Sí. ¿Sí? Por favor, ¿alguna otra pregunta? Hemos visto la formación de la pared celular, que son 3 partes, pragmoplasto, placa celular y la formación de la pared celular. Y en la formación de la pared celular tenemos 3 capas. La primera capa, que es la lámina media, la segunda capa, que es la pared primaria, y la tercera viene a ser la pared celular secundaria, ¿no? Y esta pared celular secundaria se caracteriza porque está compuesta por celulosa cristalina, porque va en ordencito, ¿no ve? Hemos dicho aquí, es bastante ordenadito, ¿no ve? Porque si vemos la pared primaria es un desorden, estas parece un nido de pájaros, ¿no? Aquí están las sustancias pépticas, la hemicelulosa y proteínas, ¿no? En cambio, la célula, mejor dicho, la pared celular secundaria tiene lo que es la celulosa bien ordenada. Cada año estas celulosas van en diferente disposición y esas están fijadas, si ustedes quieren que les diga de otra manera, por esto que se llama la lignina, como que la lignina, como es tipo gel, se pone sobre esto y luego se endura. Es por eso que cada año estas celulosas como que van matando al citoplasma. Mayormente estas paredes celulares secundarios son células muertas, por eso, ¿no? Porque van a formar la madera que se tiene en los vegetales. Y esa madera puede ser suave, blanda, lo que sea, dependiendo de este componente que viene a ser la lignina. ¿Con eso está entendido, jóvenes? Por favor, respondan. Sí, licenciada. Está bien, Inge, gracias. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el avance.
Aquí tenemos una figurita. Esta figurita, por favor, también se la van a copiar porque siempre son preguntas de examen. Aquí vamos a explicar lo que es la composición química de la pared celular. Esta es una estructura, un componente químico de la pared. ¿Cómo es que están ubicados estos componentes dentro de la estructura de la pared celular? Hemos hablado de lo que son la celulosa, ¿no? Esta celulosa en realidad es una glucosa, pero una glucosa que no es monosacárido, disacárido, sino que es uno que se llama plurisacárido, que está compuesto por muchos azúcares, ¿no? Y componentes no celulósicos. Este tubito que vemos es lo que se llama la celulosa. Y también vemos aquí unos puntitos, ¿no ve? Estos puntitos vienen a ser cadenas de glucosa que conforman a la molécula de celulosa, ¿ya? Entonces, estos son las celulosas, es lo que hemos ido viendo, esas tipo fibritas, ¿no? Porque es el mayor componente de la pared celular, es la celulosa, que está en base a cadenas de glucosa, ¿ya? Entonces estas microfibrillas de celulosa están revestidas así con estos bastoncitos encima, que se llama la hemicelulosa. Esta hemicelulosa es lo que más o menos le va a mantener muy bien a estas microfibrillas, porque dentro de estos hay componentes alimenticios para poder mantener a estas microfibrillas de celulosa. Otro componente de importancia son las sustancias pépticas que hemos visto, que está en la primera capa, que es la lámina media, ¿no? Estas sustancias pépticas también son tipo gel, pero que están sujetas por estos rojitos que son puentes de fósforo, que están sujetas, ¿no? Eso hace que la estructura también esté mucho más compacta. Y luego están estas glicoproteínas, ¿no? Que van tejiendo como una canastita de mercado, ¿no? Estas son las que van a proteger de los agentes externos, y también va a ser quien va a delimitar el tamaño de la célula, porque de estos va a depender que si se sueltan o se contraen el tamaño de la célula. Estas son las glicoproteínas. Entonces no nos olvidemos todos estos componentes químicos de la pared celular. Tenemos a la celulosa, a la hemicelulosa, tenemos a los ácidos pépticos, a los puentes de fósforo que están sujetando, y tenemos a esta glucoproteína que está tejiendo, quien es responsable del tamaño de la célula y también de la protección de agentes externos para la estructura de una planta. ¿Alguna pregunta de esto? Perdón, Lice, las células puede variar en tamaño. Claro, las células pueden tomar diferentes formas, diferentes tamaños también, dependiendo dónde se encuentren y qué función están cumpliendo. No nos olvidemos que estas células, al unirse, van a formar lo que se llaman los tejidos, ¿verdad?
La unión de tejidos va a formar a los órganos y la unión de estos órganos forma a la estructura vegetal. Por eso puede variar en tamaño, en forma y también en su composición, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Entonces seguimos avanzando y vamos a ver cómo es la estructura de la pared celular. Ya hemos visto todo aquello, pero ahora vamos a ir definiendo cada uno de estos. La estructura va a estar dada por un componente cristalino o porción fibrosa que viene a ser el esqueleto. Es uno de los componentes de la estructura. El otro componente es amorfo o llamado matriz, que es no fibroso, pero sí altamente hidratado, semejante a un gel. Hemos dicho, ¿no?, que lo que son las sustancias pépticas, la lignina, son tipo gel, no tienen esta estructura, esa característica de ser tipo gel que se van depositando sobre los componentes de la pared celular. Entonces, nos dice que esta estructura se parece a la de la fibra de vidrio y de otros materiales compuestos en los cuales las fibras cristalinas rígidas se usan para reforzar la matriz epoxi más flexible, o sea, donde hay más flexibilidad, pueden depositarse, ¿no?, estas fibras cristalinas y puedes reforzar esa estructura, es lo que nos está indicando. Entonces, la estructura de la pared celular está dado por el componente fibroso y por el componente amorfo. Se va a tener fibras parte del esqueleto y amorfo, que es tipo gel o llamado también matriz. ¿A cuáles consideramos como componentes fibrosos de la pared celular? Esta organización comienza a partir de una micela celulósica, o sea, cómo es que se va formando, ¿no? Esta micela celulósica o fibrilla elemental, formada por la unión de 100 moléculas de celuliosa, que es una unidad de la celulosa. Entonces nos está indicando que una micela celulósica o llamada también fibrilla está formada por 100 moléculas de celuliosa, ¿ya? Ahora, cuando se asocian 20 de estas fibrillas elementales, va a formar la microfibrilla, que es lo que hemos visto en la figura, ¿no? Esto se observa, nos dice, en un microscopio electrónico entre 10 a 25 nanómetros. Ahora, la agregación de 250 microfibrillas va a constituir una macrofibrilla que va a poder observarse ya en un microscopio óptico porque es mucho mayor. Y la agregación de 1500 microfibrillas va a constituir una fibra de celulosa que se puede observar con lupa, elemento básico del componente cristalino. Entonces, aquí lo fibroso nos está indicando cómo es que se forma una microfibrilla o una macrofibrilla de celulosa. Y nos dice que esto parte de la unión de 100 moléculas de celuliosa que va a formar una micela
donde 20 de estas micelas van a formar a las fibrillas que va a formar a lo que se llama la microfibrilla, y 250 va a constituir una macrofibrilla, y 1500 de estas va a constituir una fibra de celulosa. Cada una de estas puede observarse en diferentes microscopios, ¿no? Aquí en el microscopio electrónico, porque es bastante fino, es un poquito más grueso, ya podemos ver en el microscopio óptico, y luego ya podemos observar con una simple lupa, es lo que nos dice, a medida que va engrosando esta celulosa, entonces también podemos observar de diferente manera. ¿Entendido? Jóvenes, Disculpe, dime, ¿cuál es el componente cristalino? lo de cristalino, o sea, fibrosa o cristalino se llama así, porque estos son transparentes, ¿me entiendes? Por eso se llama cristalino, que al inicio estas moléculas de celobiosa son cristalinas, que cada vez, como se van uniendo muchos más, entonces hacen que esta estructura después ya no sea cristalino, ¿no? O sea, porque va oscureciéndose más o menos, ¿no? Es por lo que se ve así claro, así como hemos podido observar aquí. Aquí, por ejemplo, podemos observar bastante claro, ¿no? Cómo es esta estructura de la pared celular secundaria, cómo están ubicadas cada una de estas fibras, de estas fibritas, que son las celulosas, ¿no? A eso se refiere. Es por eso que nos dice que podemos ver con una lupa nomás, ¿no? Nos permite observar aquello. ¿Algo Está más, bien. jóvenes? No tengan miedo de preguntar. Con las preguntas a veces aprendemos más, ¿no? Tenemos este otro componente que es amorfo o matriz. Amorfo porque no tiene ninguna forma, ¿no? Pues una matriz es como un líquido, ¿no? Y nos dice que esto está compuesto por 3 tipos de macromoléculas que son grandes, ¿no? La hemicelulosa, que hemos visto que están superpuestas sobre la celulosa, las pectinas, que es tipo gel, ¿no? Que está en la lámina media, y las glicoproteínas, que son las estructurales y que puede lignificarse, ¿no? Entonces, estos son parte componente de lo amorfo, que en su mayoría son tipo gel, ¿no? Que dependiendo de su composición, como el caso de la lignina, estas se van endurando, ¿no? ¿Ves? Se lo ponen más firme a estas celulosas que están dentro de la estructura. Ahora, entre estas sustancias que se van incrustando en la pared es la lignina, molécula compleja que le otorga la rigidez, la dureza, ¿no? A la estructura. Las otras sustancias que también se incrustan son la cutina y la suberina. Estos mayormente están en las células que son parte de las estructuras externas, hacen que sean impermeables, ¿no? Estas células evitan la pérdida de agua, están evitando la transpiración, ¿no? Y tenemos a los mucílagos, que son también parte de la pared celular. Estos mucílagos son muy importantes cuando hablamos de semillas,
Las semillas que tienen en su composición a los mucílagos son aquellas semillas que pueden durar mucho tiempo, se puede guardar por mucho tiempo, ¿no? Esa es una de las características que nos dan estos componentes. A ver, espérenme un momentito, por favor. ¿Cómo les ha ido? Ya está. ¿Tan rápido lo han hecho? Sí, sacaron más para el almacén. Está amigo. Una parcela está bien fácil. Sí. Pero se puede en ese pastel. Yo lo aprendí muy fácil. Cuando ganan los signos la fecha, pues están, tienen la lista aquí, ¿no? Aquí la lista que no ¿Son los tres también? ¿Qué grupo quiero trabajar? ¿Y cuál grupo estamos? Leslie, José Miguel, Saúl, Víctor, Maribel, José, Luisa, Pedro. Sí. Ahí. Aquí mismo anoten las fechas, ponen la fechita y el trabajo que han hecho también. ¿Ya? Abajito. Ya, entonces, en la parte amorfa de la pared celular, los componentes son la lignina, cutina, suberina y también lo que son los mucílagos, ¿ya? Entonces vamos a ir enfatizando un poquito más estas partes de la pared celular para tener un mejor conocimiento. Señalar que las partes de la pared celular son tres capas, ¿ya? La primera, que se refiere a la lámina media, que tenemos las sustancias intercelulares. La segunda capa, que se refiere a la pared primaria. Y la tercera capa, que se refiere a la pared secundaria. Entonces, de todo esto se dice que la pared es secretada, elaborada y despedida de la célula hacia el exterior por la célula viva, de manera que la capa más vieja, anoten muy bien esto, está hacia afuera, o sea, su crecimiento es hacia adentro, ¿no? Entonces, lo más viejo está sacando hacia afuera. Y la capa más joven está hacia adentro, junto al protoplasma, que va demarcando el lumen celular, que es la cavidad celular limitada por las paredes. Entonces, tenemos que entender que tenemos tres capas de la pared celular y que la pared celular va creciendo hacia el interior, teniendo por eso la capa más vieja hacia afuera y la capa más joven hacia la parte interna. Vamos a empezar por la primera capa, que es la lámina media, que está compuesta por sustancia intercelular. Esta lámina media se inicia en realidad en la placa celular. ¿Qué es la placa celular? No es nada más que la unión de fragmentos, ¿no ves? Donde se unen los fragmentos del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, dejando los espacios que son como canales que se llaman plasmodesmos, ¿no? Nos dice que es amorfa y ópticamente inactiva. Esto a veces difícil de observar en microscopio óptico, ¿no? Es amorfa. También nos dice que está formada por sustancias pépticas
¿Quiénes hacen estas sustancias pécticas? Hace el ácido péctico, que es la unión de moléculas de ácido galacturónico, los pectatos, el ácido péctico, más los iones metálicos como calcio y magnesio. Y además de las sustancias pécticas, vamos a tener un complemento de proteínas para que esté ahí en el resto de la pared. Pues la lámina media es un componente amorfo que se inicia en la placa celular, que está compuesta por sustancias pécticas y diferente complemento de proteínas que el resto de la pared. ¿Ya? Esta es la primera capa de la pared celular. Ahora tenemos la segunda capa de la pared celular. Esta segunda capa de la pared celular se llama pared primaria. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de esta pared primaria? Nos dice que se encuentra en células jóvenes en general, no especializadas y áreas en activo crecimiento asociado a protoplastos vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en las estructuras vegetales vamos a encontrar en todo lo que es hojas, por ejemplo, así que están en crecimiento, van a tener esta pared celular primaria, que es la segunda capa de la pared celular. Estas tienen las características de una gran flexibilidad, en parte por la presencia de estas sustancias pécticas, porque estas sustancias pécticas son tipo gel, y además por la disposición desordenada de las microfibrillas de celulosa amorfa. Hemos visto, ¿no?, que la pared primaria tiene la celulosa amorfa porque se ve como un nido de pájaros. Eso hemos podido observar anteriormente, ¿verdad? Es como un nido de pájaros que tiene. Luego está la pared celular secundaria, que viene a ser la tercera capa de la pared celular, que aparece sobre las paredes primarias hacia el interior de la célula. Siempre se ha dicho que tiene un crecimiento hacia el interior de la célula, no es hacia el exterior. Se la encuentra en células que están asociadas a los tejidos mecánicos, a los tejidos de conducción, donde el protoplasma de estas células generalmente muere en la madurez. ¿Ya? Y estos son considerados porque están compuestos por celulosa cristalina más la lignina que le va a conferir la rigidez. Esta celulosa cristalina es porque están las microfibrillas de celulosa bien ordenaditas, ¿no? Cada año se ponen en diferente disposición. Un año, digamos, en forma diagonal, otro año en forma horizontal, así sucesivamente, hasta matar lo que se llama al citoplasma o protoplasma, ¿no?, donde muere cuando éstas llegan a la madurez. Entonces ya tenemos conocimiento de las tres capas de la pared celular, que viene a ser la lámina media, la pared primaria y la pared secundaria. Ya conocemos sus características, ya sabemos cuáles son los componentes de cada uno de estos, por lo cual es tan importante dentro de las estructuras vegetales. ¿Estamos hasta aquí entendiendo, jóvenes?
Finge. Es por eso, por el engorde de los árboles, del Claro tronco que de los árboles. cada año va engordando el tallito, ¿no ve? Por eso las partes externas están compuestas por células muertas y las partes internas están por las vivas. ¿Vale? ¿Cuál es? Ya, saludable nomás. Gracias. Estoy clases de aquí. Ya, es muy importante entender, ¿no? O sea, ya ustedes ahora ya van a empezar a pensar, ¿no? Que los troncos, por ejemplo, cómo se van formando por el crecimiento de la pared celular secundaria en realidad, ¿no? Y esta madera que se está formando en estos árboles, por ejemplo, pueden ser duras, suaves o blandas, dependiendo del contenido de la lignina, ¿no? Entonces van a ver que las plantas son flexibles así, son elásticas, porque tienen solamente pared celular primaria. Porque si tienen pared celular secundaria, tú les doblas y se rompe, porque ya son más rígidos, más duros, ¿no? O sea, uno lo dobla, ya se va rompiendo. En cambio, cuando tienen pared celular, hasta pared celular primaria, puedes doblarlos, pero no se rompen, sino que los sueltas y vuelven, por eso dice que son elásticas, ¿no? Se vuelven a la posición que tenían normalmente. ¿Está claro con esos ejemplos más jóvenes? Contéstenme, pues, parece que Sí, estoy licenciada. casi a muertos. Sí, ingeniera. Está bien. Ya, entonces vamos a seguir cada vez aprendiendo más sobre la pared. A veces, imagínense solamente ese pequeño esqueleto, todas las cosas que pueden considerarse dentro de los vegetales, ¿no? Por eso es de mucha importancia. Ahora vamos a saber el crecimiento de la pared celular. Este crecimiento se da en espesor y también se da en extensión, ambos, ¿no? Entonces, cuando se dice que va a haber un crecimiento en espesor, se va a deber a lo que es la fase amorfa, pero también la fase fibrilar. Ya conocemos, ya hemos dicho anteriormente, a qué nos referimos con la fase amorfa y a qué nos referimos con la fase fibrilar, ¿verdad? Ya sabemos. Entonces, este crecimiento en espesor se va a dar por las dos fases, la fase amorfa y la fase fibrilar. En la fase amorfa va a haber deposición de sustancias que serían las pépticas, las hemicelulosas y las proteínas que son transportadas por los dictiosomas, que son los organoides que están dentro de la célula, ¿no? ¿Quién sabe qué es un dictiosoma? Por 5 puntos, ya saben. ¿Cuáles son los organoides? Es el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, el ribosoma. ¿Cuál de ellos es llamado también dictiosoma? A ver, jóvenes, ¿quién quiere ganarse 5 puntos? El aparato de Golgi, ¿eh? Sí, es el aparato de Golgi. ¿Qué pasa, jóvenes? Eso han debido llevar unas 6 veces cuando estaban en colegio, ¿no?
¿Cuál es tu nombre, hija? Celina Hidalgo. Celina Hidalgo. Hidalgo. Muy bien. Tienes más 5 puntos. Entonces, estamos indicando que este crecimiento en grosor que está dado por la fase amorfa, los responsables son el aparato de Golgi o dictiosoma, quienes van a poder sintetizar a las sustancias pépticas hemicelulosas y a las proteínas. Pero también está la fase amorfa que ayuda en este espesor. Esta fase fibrilar se deposita únicamente por la posición, es decir, por la deposición de un nuevo material sobre lo anterior, ¿no? Un nuevo material nos dice sobre lo anterior. Y a esto se llama adcrustación, posición o adcrustación. Entonces, la fase amorfa se deposita por intususcepción, esto anoten por favor, y en grande si ustedes quieren, ¿ya? ¿Qué son eso? Voy a repetir, por favor. La fase amorfa se deposita por intususcepción o llamado también incrustación. La fase amorfa. ¿Ya? Esa es la intercalación de moléculas. Y lo que es la fase fibrilar es por adcrustación. Por adcrustación, que quiere decir la deposición de nuevo material sobre el anterior. ¿Está claro, hijos? Tenemos que entender bien claro, ¿ya? El crecimiento en espesor se da tanto por la fase amorfa como por la fase fibrilar. En la fase amorfa, esta fase amorfa, tiene que darse por el proceso que se llama intususcepción o llamado también incrustación. Intususcepción o llamado incrustación. Porque aquí se van a ir depositando la lignina, la cutina, los taninos, etcétera, ¿no? Y la fase fibrilar, que se refiere a la celulosa más que todo, va a ser por adcrustación, que quiere decir la deposición de nuevo material sobre el anterior. Uno se pone así como encima, ¿no? La fase fibrilar es adcrustación, se va a depositar sobre lo que se tiene anteriormente. En cambio, el amorfo se va a intercalar y a eso se le llama intususcepción o también llamado incrustación. ¿Claro, jóvenes? Sí. Muy bien. Esto es importante que se entienda, por favor. Estos son preguntas de exámenes, ¿no ve? Se les va a poner, por decirte, la fase amorfa. ¿Por qué proceso se va depositando la lignina, cutina y los taninos? Ustedes dirán, por intususcepción o lo que es llamado también incrustación, ¿verdad? Les digo, la fase fibrilar, ¿cómo es? ¿Por qué proceso se desarrolla?
Entonces dirán ustedes por acrustación, porque es una deposición de nuevo material sobre el anterior. ¿Claro? Sí, ingeniero. Muy bien. Ahora tenemos también el crecimiento en extensión. Para este crecimiento de extensión es importante comprender que las células no crecen a un lado nomás, ¿no? Sino que crecen en todos los lados dependiendo qué forma tenga, ¿no? La célula, si va a ser plana, isodiametral, alargado, etcétera, crece uniformemente en todas las direcciones, ¿no? Este crecimiento en extensión es porque se van depositando estas microfibrillas como una red, así formando una redcita, ¿no? Y estas microfibrillas que están depositándose así, hacen que esta se forme una teoría que le llaman la teoría de la red múltiple o multinet. ¿Ya? Es como una red, por eso que están depositándose, pero van creciendo, ¿no? Este crecimiento está delimitado por lo que se llama la extensina. Anoten, por favor. Esto, ¿vas a regresar? Ya, te espero. Esta extensina tiene mucha importancia porque es lo que vimos en la figurita, es lo que va tejiendo como una canastita, dijimos, ¿no ve? Esta extensina es lo que va a evitar la entrada de microorganismos y también va a definir el tamaño o la extensión de la célula. Pero a la vez, esta extensina, anoten por favor porque no está aquí, la extensina, a la vez está controlada por una hormona que se llama auxina. Es una hormona que se llama auxina.
Mil disculpas, jóvenes, discúlpenme, es que como estoy en una oficina donde tengo que atender a los docentes, no puedo dejar de hacer esa actividad. Discúlpenme. Ya, entonces hablamos ya de lo que es el crecimiento en espesor y crecimiento también en grosor, ¿no? Y lo que decíamos, que en el crecimiento en extensión, hay esta proteína que es una proteína muy importante, que es parte de la estructura de la pared celular, que se llama extensina. Pero esta extensina a la vez está regulada por la hormona o por las hormonas que se llaman las auxinas, ¿ya? Pues el crecimiento en extensión va a depender de cuánto permita esta proteína que se llama la extensina, pero que va a estar regulada por las hormonas que se llaman las auxinas. Estas hormonas auxinas son las responsables en realidad de la multiplicación de las células y también de la extensión de las células. Por eso es que va regulando a esa hormona para determinar el largo o el crecimiento de lo que va a ser una célula, ¿ya? Ahora, lo que es la pared celular, ya habíamos indicado anteriormente, no es impermeable, sino que es permeable, pero esta permeabilidad se debe a que tiene unos sistemas de comunicación que son intercelulares. Estos sistemas de comunicación son los plasmodesmos, estos plasmodesmos que se ha formado cuando han empezado a unirse los fragmentos del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Y tenemos estas puntuaciones que se van formando por el mal engrosamiento, ¿no?, de la pared celular, y estas puntuaciones sirven para el paso del agua. En cambio, los plasmodesmos es para la comunicación de estímulos, de cómo van a ir funcionando las células, o sea, las células las cuales están siendo comunicadas a través de estos plasmodesmos, ¿no? Y por las puntuaciones solamente van a pasar lo que es el agua. Estas pueden ser simples, ramificadas, con o sin toro. ¿Qué quiere decir esto? El torito que estamos indicando es una estructura que es el que va a regular la entrada o salida del agua. Ese es lo único que va a realizar. Tenemos las perforaciones y los llamados ectodesmos. Los ectodesmos son los que se van a comunicar con el ambiente. Entonces tenemos estos que se llaman los plasmodesmos, que son estructuras, canalículos, que van a permitir la comunicación entre las células de todos aquellos estímulos en los cuales deben participar ambas células. Y esa es una de las funciones que debe tener. Estos plasmodesmos se dice que son conexiones que tienen un diámetro de 40 nanómetros, que van a atravesar las células contiguas y va a haber un transporte simplasto. ¿Qué quiere decir el transporte simplasto? Este transporte simplasto, ¿qué quiere decir? Que es un transporte de un citoplasma a otro citoplasma. Es un transporte simplasto,
una comunicación que van a tener, ¿no?, de los estímulos, decíamos, a través del transporte simplasto, que es un transporte de citoplasma a citoplasma. Ahora, también nos indican que podría haber plasmodesmos secundarios. O sea, plasmodesmos primarios se forman durante la citocinesis al mismo tiempo que la pared celular, pero cuando nosotros hacemos injertos o algún tipo de heridas en las estructuras vegetales, ¿no?, o cuando los microorganismos afectan a los tejidos vegetales, se va formando plasmodesmos secundarios. Los plasmodesmos primarios tienen todas las estructuras vegetales, pero en aquellas que han sufrido algún tipo de herida o algún injerto que se haya hecho, o algún corte, o algún problema de patógenos que hayan afectado, en esas se van formando lo que se llaman los plasmodesmos secundarios, ¿ya? Tenemos las puntuaciones, decíamos, que son muy importantes para el paso del agua. Estas pueden ser simples o areoladas también, que son compuestas, donde la pared celular secundaria se interrumpe abruptamente, ¿no? O sea, esto es por el mal engrosamiento de la pared celular. Se presentan en las células parenquimáticas de la pared gruesa, fibras como las del floema y esclereidas. Si la puntuación de una célula se corresponde con la célula vecina, se denomina par de puntuaciones simples, cuando están en ambas células. Y si no hay puntuación en la célula vecina, la puntuación es ciega. Puede ser, como estas puntuaciones se forman por el mal engrosamiento de la pared celular, puede ser que exista una comunicación directa entre células y a veces no llega a pasar hacia la otra célula, ¿no? Entonces dice que es una puntuación ciega. Y se dice que una puntuación es areolada cuando tiene una estructura que se llama toro, este torito, ¿ya? Esto está más que todo en lo que nos dicen que son las gimnospermas. ¿Quiénes son las gimnospermas o las coníferas? Estamos hablando del pino, del ciprés, de ese tipo de plantas, que estas puntuaciones son areoladas o compuestas porque presentan este toro. Este torito es el que va a regular la entrada o la salida de lo que va a ser el agua. Esto es en las gimnospermas. En las angiospermas, la membrana se cierra, nos dice, y no presenta aberturas visibles al microscopio y ofrece así una resistencia mayor al transporte de agua. ¿Quiénes son las angiospermas? Las angiospermas son aquellas que nosotros llamamos monocotiledóneas o también dicotiledóneas. Monocotiledóneas y las dicotiledóneas, ¿ya? Entonces tenemos dos grupos de plantas que son las gimnospermas y las angiospermas. En las gimnospermas están presentes este torito, ¿no?, que es la que va a regular la entrada o salida de lo que va a ser el agua, y en las angiospermas la membrana tiene un cierre que no presenta una abertura visible y que ofrece una resistencia al transporte del agua.
Tenemos los otros que son las perforaciones en placas de perforación, donde estos tipos de comunicación intercelular se interrumpe la pared primaria y la lámina media, o sea, no pasa a la pared celular secundaria, como el caso de las puntuaciones en las coníferas. Además de la discontinuidad de la pared secundaria, se presenta en células de los tejidos de conducción, o sea, estamos hablando del xilema-floema, en los vasos del xilema, donde constituyen las placas de perforación. Entonces, estas placas de perforación vamos a encontrar, más que todo, en los tejidos de conducción, que son el xilema y el floema, donde están presentes. O sea, esto es una cosa interna de la estructura vegetal. Estos son los mecanismos o sistemas de comunicación que se tienen entre las células, que vienen a ser los plasmodesmos, las puntuaciones, y vienen a ser estos que se llaman las perforaciones, ¿ya? Ahora vamos a hablar de las modificaciones que podrían presentarse en las estructuras de los tejidos vegetales. Estas modificaciones nos dicen que no afectan la apariencia de las células. No afectan a la apariencia, sino que va a afectar a las propiedades físicas y químicas de las paredes. Entonces, así, la apariencia no va a ser notorio en cuanto a la modificación, pero sí las propiedades físicas y químicas. Estas sustancias se adicionan por incrustación o también por adcrustación. Incrustación es la intercalación, ¿no ve? Y adcrustación va a ser como una deposición de los compuestos en la pared celular. Estos son una muestra que tenemos, como es que hay una deposición de la cutícula, en este caso, sobre estas células epidérmicas, ¿no? Es una capa cuticular, que es una forma de modificación ya de la pared celular, ¿no? Aquí tenemos otras estructuras que viene a ser como el caso de la banda de Caspary también, ¿no? Son algunos tipos de modificación que se van dando que no va a afectar en la parte de la apariencia, pero sí en la parte de las propiedades físicas y químicas. Entonces, por incrustación o intususcepción, van a ser estos los compuestos que van a cambiar a la pared celular en sus características físicas y químicas. La lignina, que le va a conferir la dureza, los taninos, también que es para conservar la humedad. Tenemos los compuestos minerales, que son como el calcio, magnesio, y otros que van a aumentar la resistencia mecánica. Nos dicen que estos compuestos, por incrustación o llamados intususcepción, van a aumentar la resistencia mecánica, que son la lignina, taninos y los compuestos minerales. Y por adcrustación o aposición, van a ser los que endurecen las paredes celulares que pierden elasticidad. ¿Quiénes son esos? Hablamos del carbonato de calcio, de silicatos, de la calosa
de la cutina, de la suberina y también de las ceras. Entonces, es muy importante que nosotros tenemos que tener un conocimiento sobre la modificación de la pared celular, pero estas modificaciones no van a afectar la apariencia, sino las propiedades físicas y químicas que van a ser dados por incrustación o intususcepción, la lignina, taninos, compuestos minerales, y por acrustación o aposición, los carbonatos de calcio, silicatos, calosa, cutina, suberina y las ceras. ¿Entendido? Jóvenes. Parece que se ha Sí, dormido. ingeniera. Sí, señora. Bueno. Con esto estamos ya terminando respecto a la pared celular. Por favor, vayan estudiando. No es difícil, pero a veces se complica un poco por la terminología nueva que se utiliza, ¿verdad? Y vean cuán interesante realmente es esto de la pared celular. Vean ustedes, ¿no? Que es de mucha importancia y que tiene que ver esto en todo el comportamiento que también tienen los vegetales. Estamos viendo solamente una de las diferencias entre la célula animal y lo que es la célula vegetal, que viene a ser lo que se llama la pared celular. ¿Listo? Entonces, Sí, estamos concluyendo ahora nuestras clases del día de hoy. Nos estamos viendo la próxima semana, que es el día lunes próximo. Voy a tomarles un pequeño repaso sobre lo que hemos avanzado ahora, que es la pared celular, ¿ya? Por favor, estudien, porque a veces para el examen estudiar todo se nos complica, pero si estudiamos de a poquito, vamos a tener un mejor conocimiento de las cosas. ¿Listo? Está bien, Inge, gracias. Inge, una consulta. Dígame. Los que tenemos prácticas el día de mañana a las 7:30, igual nomás vamos, ¿no? Sí, vengan nomás, por favor. Estamos trabajando bastante en las cosas de campo. Como no hemos trabajado durante 2 años, hay que rehacer todo. Nos estamos aprovechando de hacer esas prácticas que después van a tener su recompensa, ¿no? Así que les espero mañana a las 7:30 ahí en la puerta del centro de estudiantes. Ya no me pregunten dónde. Va a ser presencial, va a ser virtual. Las prácticas van a ser presenciales, por si acaso. Todavía no se ha definido la parte de la teoría, que eso va a depender del número de estudiantes, por favor, ¿ya? Va a depender del número de estudiantes. Gracias, Inge, una consulta. Dime. Sobre este tema, ¿tenemos libro guía? Ya les he dado eso. La semana pasada hemos hablado todo del plan global, ¿ya? Tenemos un sobre grupo. eso, ingeniera, ¿podría enviar al Classroom el plan global, por favor? Pero hijitos, o sea, sabes que no es lo mismo, muchas veces les digo, no es lo mismo que yo les envíe a que ustedes tomen los apuntes. El plan global lo pueden conseguir ustedes de la web, sí, demás cosas. Pero una cosa es cuando se les explica en clases, ¿no? Toda esta información que yo les doy en clases no es una información que yo me estoy inventando, ¿verdad? He sacado también de internet. Pero la explicación, si no tienes conocimiento, no es la misma. El entender tampoco, ¿no? Yo les pido a ustedes que cuando están en clases, cuando les digo tomen apuntes, remarquen esto, lo hagan, pero escribiendo, por lo menos hagan ejercicio con la manito, ¿no?
que eso es muy importante. O sea, de nada sirve que les mande, ¿para qué les voy a mandar el plan global, por ejemplo? ¿De qué les va a servir si no han estado en clases, en la explicación? Porque el plan global está colgado en el sistema, ¿no? Lo que les decía, la bibliografía que se recomienda es la del ingeniero Mario Rodríguez, que es ex docente de la facultad, que nos ha dejado ese libro y tiene el mismo nombre de Morfología y Anatomía Vegetal. Ustedes pueden encontrar como libro o también fotocopias del libro en las fotocopiadoras que están aquí próximas a la facultad, ¿no? Y de internet hay bastante, ¿ya? Hay bastante. Yo voy a mandarles una tareita además para que vayan y tengan un mejor conocimiento sobre lo que estamos viendo de la pared celular, ¿ya? ¿Algo más, jóvenes? Perdón, dice, yo tengo hoy día de 12:45 para prácticas. ¿Vamos a venir a presenciales? Oscar, hoy día hay 2 turnos de práctica. Uno que es el de las 7:30, que han venido ya los chicos, ¿no? Por eso les he dejado un rato también a ustedes. Y el otro es a la 1 de la tarde. Tú puedes asistir, si gustas, al de la 1 de la tarde de hoy, o puedes asistir al de mañana, que es a las 7:30, o el miércoles, que es a la 1, o el viernes, que está en 2 horarios, que es a las 9 y otro también a la 1. ¿Ya? Eso cada uno de ustedes tiene que ir ordenando y evitando tener cruces, por favor, entre las materias. ¿Algo más, jóvenes? Parece que no hay más preguntas. Entonces, tengan ustedes un buen día. Recalcarles que se cuiden y hasta la próxima clase conmigo, ¿ya? Gracias, Inge. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, y Hasta luego, Inge. hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, Marín. Hasta luego. Luego, ingeniera. Hasta luego, Madeline. Hasta luego.